vamos a cerrar esta serie de 3 mensajes el día de hoy. Hemos aprendido las últimas semanas ciertas características, ciertos atributos de quién es Jesús. Y el día de hoy vamos a aprender uno nuevo que no habíamos visto. No es nuevo porque se escribió hace 2000 años, pero es nuevo para fines de contenido de esta serie. Entonces vamos a aprender un nuevo atributo de Jesús el día de hoy. Y me gustaría simplemente, antes de eso, recapitular un poco lo que hemos visto. Hemos aprendido que Jesús vino a esta tierra como un maestro, vino a enseñarnos lecciones. Pero Jesús no solamente vino a enseñar lecciones, Jesús vino a ser nuestro abogado defensor. Vino a protegernos, vino a cuidarnos, ciertamente sí, de la maldad, del pecado, de la violencia humana. Pero Jesús viene a librarnos y viene a protegernos de la ira de un Dios justo. Viene a librarnos de la ira santa de un Dios que es justo. Porque ese Dios no es como los jueces de esta tierra que son corruptos y dejan pasar el mal, sino es un Dios justo, es un Dios recto que trae su justicia a la tierra. Y a menos de que me eches mentiras, creo que todos nosotros nos hemos equivocado y somos injustos. Y si Dios es justo, nos mete en problemas porque nosotros somos injustos. Pero Jesús viene a ser nuestro abogado defensor. Él nos protege de esta justicia que nos aplastaría y Él toma nuestro lugar en la cruz. No solo nos defiende, sino Él es el sacrificio que nos protege a ti y a mí en la cruz. Y el día de hoy quiero que veamos una nueva perspectiva de cómo Jesús se presenta ante nosotros. Pues no es solamente un maestro y no es solamente un abogado defensor, sino es algo más. Y para comenzar me gustaría leerte Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, que dice así. Está Daniel, el profeta Daniel hablando y dice: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. ¿Como qué? Como un hijo del hombre, como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. A esta figura, a este hijo de hombre, le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le servían. Su dominio es el dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Su reino uno que no será destruido. Ahora, ¿qué nos está hablando el profeta Daniel en estas palabras? El profeta Daniel vivió alrededor de unos 500 o 600 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. Y nos está hablando de que va a venir una figura de un hombre, un hijo del hombre. Ahora, es necesario que entendamos que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba ante la humanidad, Dios se presentaba ante la gente, pero lo hacía de una manera limitada. Dios se revelaba de una manera limitada ante la gente. ¿Por qué? Precisamente por lo que aprendimos la semana pasada, porque Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios recto. Y veíamos esta imagen: si tú y yo nos sumergimos en el océano, ni siquiera tenemos que llegar al fondo para que en algún punto seamos aplastados y seamos destruidos por el peso del océano sobre nosotros. Ahora, si eso puede hacer el mar y el océano a nuestro cuerpo, ¿cuánto más el peso de la presencia de un Dios que es justo, de un Dios que es recto? Entonces Dios advierte a la gente y les dice: me voy a acercar a ustedes y pueden acercarse a mí, pero tienen que hacerlo de una manera cuidadosa porque soy demasiado grande para ustedes, soy demasiado justo para ustedes. Pero lo que Daniel nos está compartiendo una perspectiva distinta, pues nos está diciendo que va a venir un hijo de hombre. Lo que nos está diciendo es que va a venir de entre las nubes. Dice: he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Ahora, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ¿quién era aquel que descendía en las nubes o con forma de nube del cielo a la tierra? Dios descendía en forma de una nube del cielo a la tierra, y Daniel está diciendo: va a venir eso, pero ya no va a venir solamente en forma de nube, va a venir alguien como un hijo del hombre. Es decir, va a venir Dios, pero va a venir con una figura humana, con la figura de un ser humano.
Y también nos dice que le es dado a este Hijo del Hombre el dominio, la majestad y la realeza. Ahora, en la narrativa bíblica, ¿quién es el que tiene todo el dominio, la majestad y la realeza? Es Dios. Entonces, Daniel nos está diciendo de una manera muy sutil, esta nueva figura del Hijo del Hombre es Dios viniendo a la tierra. La figura del Hijo del Hombre nos habla de un Dios que vendría a la tierra de tal manera que podríamos convivir y tener comunión con Él. Dios iba a poder manifestarse de una manera más completa a comparación de como lo hacía antes. Dios iba a poder mostrarnos con mayor plenitud quién es Él y cómo es su carácter. Esto es lo que el profeta Daniel nos habla. Va a venir alguien, la figura del Hijo del Hombre. Y mira lo que Jesús, unos 500 años después, tuvo que decir al respecto. Jesús en Marcos capítulo 14, verso 62, Jesús les dijo y respondió a las personas. Las personas le estaban preguntando, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres el Mesías? ¿Acaso tú eres el Salvador que va a venir por nosotros? Y Jesús les dice, así es, yo soy. Y además verán al Hijo del Hombre, está utilizando esta misma imagen que Daniel, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo con las nubes del cielo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, pero yo soy esa figura, yo soy ese Hijo del Hombre que iba a venir y que le va a ser dado todo el dominio, toda la majestad y toda la realeza. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy Dios viniendo a la tierra. Y eso le quedó muy claro a aquellos con los que Jesús estaba hablando. Mira nada más las reacciones que tuvieron. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Para qué necesitamos que más gente venga y escuche a esta persona, que escuche a Jesús, si lo que está diciendo es blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como un reo de muerte. Es decir, Jesús está anunciando, yo soy ese Hijo del Hombre, yo soy aquel que tiene un reino que no tiene fin, un reino que es eterno. Y todas las personas, los sacerdotes fue, espérate, nadie puede decir eso. Y de manera dramática rasgan sus vestiduras, enojados y furiosos con esta declaración. ¿Cómo se atreve Jesús a decir que Él es Dios? Jesús todavía nos lo comparte en varias ocasiones. En Juan capítulo 10, verso 27, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Y Jesús está hablando de este atributo que Él tiene la capacidad de dar vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios es eterno. Dios pasa lo material, Dios trasciende el tiempo y el espacio, está fuera de lo material y precisamente por eso pudo crear lo material. Y Jesús está diciendo, yo puedo darte vida eterna porque yo soy Dios. Nuevamente, ¿cómo reaccionó la gente? Le dijeron, no te apedreamos por alguna buena acción que hayas hecho, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Y las personas entendían en ese tiempo, entendían y tenían muy claro que Jesús estaba declarando ser Dios, ser esa figura que Daniel había previsto y que estaba diciendo, el Hijo del Hombre va a descender y tendrá un reino que durará para toda la eternidad. Y podemos ver estos escalones en el ministerio de Jesús, estos escalones en la vida pública de Jesús. Pues Jesús comienza siendo un maestro y da lecciones bastante distintas a lo que nuestra cultura nos dice. Jesús dice, la plenitud no la encuentras teniendo más y comprando más cosas, no es negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiéndome. Es crucificando tu carne, es crucificando tus deseos que vas a encontrar la plenitud. Es cambiando tu soberbia y cambiando tu ego para darle espacio a que el Espíritu Santo habite en ti. Es a través de Dios que encontramos nuestra plenitud, pero Jesús no solamente se queda en un plano de maestro, sino Él comienza a hacer milagros y prodigios entre la gente. Y empieza a sanar tanto física como espiritualmente a las personas. Pero vemos a Jesús también dando estas pistas, de que no solo es un mensajero de parte de Dios,
de que no solamente es un maestro de las lecciones de Dios, sino Él mismo es Dios caminando la tierra. Jesús es Dios caminando en la tierra. Y podemos ver al final de su ministerio, unos momentos antes de ser arrestado para llevarlo a la cruz y crucificarlo, Jesús dice una frase sumamente importante. Hemos estado meditando estas últimas semanas en estos eventos que ocurrieron justo antes de la cruz. Jesús toma a sus discípulos, se pone de rodillas y lava sus pies. Los ama y los ama hasta el final. Participan de la última cena y luego van a orar a este huerto del Getsemaní, donde Jesús haría esta oración: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Es lo que hemos visto las últimas semanas. Pero hubo un evento sumamente importante en medio de esos dos. Hubo algo que ocurrió después de que Jesús lavó los pies y hubo algo que ocurrió antes de que Jesús fuera al Getsemaní a orar. Y Jesús dio esta declaración tan importante. Esta declaración es tan importante, pero es tan controversial. Esta frase nos habla de lo escandaloso que es el mensaje de Jesús. Hay tantas personas que en un plano ético y moral pueden estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Pueden decir, nos lleva a una buena moralidad. Es una buena filosofía de vida lo que Jesús enseña. Pero es en estas palabras donde marcan su línea en quién es Jesús. ¿Cuáles fueron estas palabras que Jesús compartió? Las encontramos en Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué son tan escandalosas estas palabras? Porque Jesús no está diciendo que Él es un camino y que Él es una verdad. Él está diciendo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Jesús tiene la audacia, tiene la astucia de decir: nadie va a Dios si no es por mí. ¿Te das cuenta de la exclusividad que Jesús está clamando tener? Nadie va a Dios si no es por mí. Ahora, esto es donde muchas personas dicen, como que creo en Jesús, pero creo que hay otros caminos, creo que hay otras verdades, creo que hay otras maneras de llegar a Dios, pero Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, hay una perspectiva, desde un lado, podríamos decir, desde un lado agnóstico, aquellos que no rechazan por completo la idea de Dios, pero que creen que es imposible que el ser humano pueda relacionarse con Dios. No niego la existencia de Dios, pero ¿realmente crees que te puedes comunicar con Él? O sea, ¿qué te hace pensar que tu Dios es el correcto y no el Dios de esos otros o el Dios de aquellos? Es esta postura agnóstica que quizás un Dios existe, pero es imposible que el ser humano se relacione con Él. Y creo que esta perspectiva no está por completo equivocada. Creo que Jesús, de hecho, toma esta postura. Pues Jesús lo que nos está diciendo es imposible que la religión, es imposible que tus acciones, es imposible que tus buenas prácticas te lleven con Dios. El ser humano no puede acercarse a Dios, pero Dios sí puede acercarse al ser humano. El ser humano es tan corrupto que sus buenas acciones no le alcanzan. No puede construir una escalera lo suficientemente alta que lo lleve al cielo. Pero Dios puede descender a la tierra. Dios puede descender a la tierra y caminar entre nosotros. Somos incapaces de acercarnos a Él, pero Dios sí es capaz de acercarse a nosotros. Y ante la realización de la maldad del ser humano, lo hemos hablado estas semanas, cuánta violencia, cuánta corrupción hay en nuestro país, cuánta impunidad. Al darnos cuenta de la maldad que hay en nuestro corazón, al darnos cuenta que todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria de Dios, de que al lado del Dios justo tú y yo tenemos problemas, ante esta realización solamente puedo confiar no en yo acercándome a Dios, sino en Dios acercándose a mí. Somos demasiado limitados, somos demasiado malos en nuestro corazón. Traicionamos a las personas, nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Aquel que tiene una muerte espiritual nunca podrá alcanzar a Dios, pues lo que necesita es que Dios sople
a tu vida y puedas volver a caminar. Aquel que está muerto espiritualmente no puede levantarse y caminar a buscar a Dios. Es necesario que Dios venga y sople vida en nuestro corazón para que podamos ir con Él y podamos tener comunión con Él. Que hemos hablado acerca de quién es Jesús. Y aunque queda mucho por responder, me gustaría hacer la pregunta, ¿quién es o qué es ser un cristiano? Pues si Jesús es Cristo Jesús, el cristiano es el que sigue a Cristo Jesús, ¿verdad? Te llamas cristiano por Cristo Jesús, ¿verdad? Fun fact del día, si no lo sabías, el cristianismo se llama así por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Es tener la convicción de que mis buenas obras nunca podrán alcanzarme, nunca podrán acercarme a Dios. Es que mis buenas obras delante de Dios son destruidas. Así como una figura de cera es destruida frente al fuego, mis mejores obras y mis mejores días son destruidos junto a la justicia y la rectitud y la pureza de Dios. Porque Él es justo, no es como nosotros. Ser un cristiano es tener la convicción de que nada de lo que he hecho y nada de lo que podré hacer por el resto de mi vida me va a acercar más a Dios. Mi única confianza es Cristo Jesús. Mi única confianza es Cristo Jesús. Y como aquel ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ser cristiano es identificarme con ese ladrón en el sentido de que no hay nada que pudo haber hecho ese ladrón. No hay nada que yo pueda hacer para sumar a la obra preciosa de Jesús, para sumar a la obra de Jesús en esa cruz trayendo salvación. Ser un cristiano no es sentirme mejor que los demás. Ser un cristiano no es creer que moralmente soy superior a otras personas o a otras culturas. Precisamente es todo lo contrario, es reconocer que soy tan roto y estoy tan mal que solamente puedo depender del hombre perfecto, Cristo Jesús. Eso es creer en Él, es creer que mi dependencia en acercarme a Dios está en Jesús, en que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Él. Es seguir sus pasos, es seguir su camino. Ahora, si Jesús se atreve a postular a decir, yo soy el camino. La semana pasada hablábamos un poco acerca de el bien y la verdad como algo objetivo, como algo que realmente existe, no como algo subjetivo que depende de cada quien. Y Jesús lo lleva a un siguiente nivel, no solo dice el bien existe, la verdad existe, sino dice yo soy la verdad. Yo soy el bien que necesitas. Yo soy ese camino de justicia que tú necesitas andar. Ahora, si ese es un camino, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo es el camino que deberíamos de recorrer juntamente con Jesús? Pues Jesús nos habla un poco acerca de esto cuando nos dice, yo soy la puerta y la puerta es estrecha y el camino es estrecho. La puerta es estrecha, es angosta y el camino es angosto. Lo que Jesús nos está diciendo es, hay una verdad y hay una vida, pero es un camino que está limitado. Es un camino que está delimitado, más bien. Así como intentas subir una montaña, es casi imposible subirla sin un caminito. Sería casi imposible llegar a la cima si no hay algo marcado, a menos de que seas Bear Grylls o alguien así explorador y hombre antiguo. Pero intentar llegar a la cima sin un camino definido sería imposible en términos generales. Y Jesús nos dice, yo vengo a marcarles un camino. Ahora, ¿cómo se ve ese camino? ¿Cómo se ve de manera muy práctica ese camino que Jesús nos ha dado? Si tú y yo realmente o creemos o intentamos o tenemos la intención de hacernos llamar cristianos, ¿cómo se debería de ver la vida de un cristiano? ¿O qué es lo que nos hace a ti, cristianos a ti y a mí? ¿Acaso es colgar una cruz en nuestro cuello? ¿Acaso es públicamente solamente decir que soy cristiano y eso me convierte en uno? ¿Acaso es decir que creo en Dios y porque intento llevar una buena vida, eso me convierte en un cristiano? Sabes, me encanta la Escritura y me encanta la Biblia porque nos resuelve esta duda. Prácticamente todo el libro de Primera de Juan es una carta escrita diciéndonos, así se ve el camino.
Alguien que camina con Jesús se ve así, y alguien que no camina con Jesús se ve de esta otra manera. Ahora, esto de ninguna manera es para poder ir y juzgar a otros, sino precisamente es para reconocer dónde estoy parado. Es para poder reconocer si he decidido seguir a ese maestro. ¿Acaso estoy siguiendo su camino o estoy siguiendo otro? ¿Acaso me perdí en algún punto? Y Juan, quien nos escribe este libro de Primera de Juan, nos da 4 lecciones, nos da 4 puntos bastante prácticos de cómo se ve la vida de aquel que ha conocido a Cristo Jesús. Y vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a profundizar en estos 4 puntos que Juan nos da. Y el primero de ellos, el primero que Juan nos da es, número 1, andamos en la luz. El camino de Jesús es uno en donde andas en la luz. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos, de parte de Jesús. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y me encantan estas palabras bastante prácticas que dice, si andamos en tinieblas, pues mentimos y no estamos practicando la verdad. Ahora, cuando tú y yo pensamos en luz y tinieblas, podemos pensar en el bien y el mal. Quizás nos está hablando de ser buenas personas delante de Dios o de la gente. Pero Juan está hablando desde una perspectiva distinta. Si ponemos atención, Juan dice, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Relaciona las tinieblas con no andar en la verdad. Entonces, en este caso no le está hablando del bien y el mal, lo está hablando de verdad y mentira. Acerca de verdad y mentira. Está hablando acerca de la luz de Dios como un conocimiento de la verdad que tú y yo podemos llegar a tener. Ahora, ¿por qué Juan estaría atacando o por qué Juan estaría atendiendo este problema de la verdad y la mentira? Pues en ese tiempo había un grupo de personas que estaban atacando a la iglesia. Estaban intentando convencer a la iglesia y hasta el día de hoy esos grupos existen. Intentando convencer a la iglesia de que la verdadera esencia de Dios nunca puedes conocerla. Es demasiado misteriosa, es demasiado mística. La presencia de Dios es algo muy esotérico, es un conocimiento secreto y oculto que muy pocas personas tienen. Y si quieres tenerlo, es necesario que te inicies en nuestro grupo y entonces te va a ser revelada la verdad de quién es Dios. Y esas son las bases para manipulación religiosa, para manipular a las personas. Yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que tiene los secretos. Puedes escucharlo hoy en día, personas que dicen, yo tengo el secreto de cómo hacerle para que Dios te bendiga, para que Dios te dé un milagro. Yo tengo el secreto de cómo puedes acercarte con Dios. Pero el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios nunca fue un secreto. Nunca fue un secreto. Mira lo que dice Jesús hablando en Juan capítulo 18, verso 20. Jesús dice, yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. En secreto no he dicho nada. Jesús viene a decirnos que la información, su mensaje, no es un mensaje oculto y no es un mensaje que unos pocos mantienen en secreto. Su mensaje es uno que está públicamente disponible en su palabra. Es uno que todos y cada uno de nosotros tenemos acceso. Ahora, tal vez ciertamente no conozcamos a Dios en su totalidad, pues porque somos algo ignorantes, porque no, a menos de que te sepas de memoria la Biblia, que lo dudo un poco. Pero lo que nos está diciendo es la información de quién es Dios está disponible para todas las personas, aquellos que andan en luz. Aquellos que andan en luz. No se trata de dividir, de decir yo tengo el secreto, yo tengo las cosas. No dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Nos habla de unidad y nos habla de una verdad que todos pueden conocer. Número 1, andamos en la luz.
Número 2, y esto cada vez va subiendo de nivel. Las pruebas de Juan se van poniendo más difíciles, así que ponte tu cinturón. Jaja, están muy serios todos. Número 2, ¿cuál es la segunda prueba que Juan nos da? Nos dice que debemos tener un constante arrepentimiento. Un constante arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay gente perfecta, no hay personas perfectas. Yo soy el primero en decir, soy alguien imperfecto. Pero dice, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquel que no tiene la capacidad de reconocer que está equivocado es porque no ha conocido a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la dimensión de esto? De dónde posiciona Juan ¿eres creyente, eres cristiano o no eres cristiano? No se trata de lo que dices profesar, sino dice, puedes reconocer tus áreas de oportunidad. Puedes reconocer que estás equivocado. Puedes reconocer que estás mal en algunas ocasiones. Y no solamente puedes reconocer que estás mal, sino puedes tener arrepentimiento en tu corazón. Tienes la capacidad de pedir perdón. Pero quizás si no tienes la capacidad de abrir tus ojos a tu maldad y si no tienes la capacidad de pedirle perdón a quienes lastimas, quizás es porque no has conocido a Cristo. Quizás es porque no estás en el camino, no estás en la verdad y no has recibido esa vida. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sabes, el seguir a Jesús no solamente se trata de creer o decir que crees en algo. Seguir a Jesús se trata de crecer, se trata de crecimiento. Y si tú y yo caminamos con Jesús, hay varios atributos que van a crecer en nosotros, pero dos de ellos que van a crecer, que son señal de que estamos con Jesús, es que la fe y el arrepentimiento van a crecer en nuestra vida. ¿Cómo sé si estoy más cerca de Dios que hace un año? Porque hay más arrepentimiento en mi corazón. ¿Cómo sé que estoy más cerca de Dios que hace 10 años? Porque tengo la capacidad de ver mi error y pedir perdón a otros y pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque entre más cerca estoy de Dios, entre más consumo su palabra, dice que su palabra es luz a nuestros pies, es luz a nuestras vidas. Entre más interactúo con su palabra, más se ilumina mi vida. Y entre más luz hay en mi vida, más puedo ver los errores que he cometido. Más puedo ver la maldad que hay en mí. Pero entre más veo que hay maldad en mí, más puedo ver y reconocer la misericordia de Dios. Y entre más grande es la misericordia de Dios, más grande el sacrificio de Jesús en la cruz. Más me doy cuenta que Jesús realmente sufrió en esa cruz. Y entre más reconozco el sacrificio de Jesús en la cruz, mayor arrepentimiento. Y entre más arrepentimiento, más busco su palabra y más luz, y más veo mi error, y más veo su misericordia, y más veo a Jesús en la cruz, y más arrepentimiento hay en mi vida. Pero dice, aquel que dice que no ha cometido error, que no ha cometido pecado, no lo ha conocido. Su palabra no está en él. Sabes, le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a las personas. Si estás construyendo una relación de amistad, si estás construyendo una relación familiar, tienes que aprender a pedir perdón. El perdón nos trae libertad. Pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para reconocer cuando no pedir perdón. Cuando ir y pedir perdón destruye más de lo que construye. Cuando pedir perdón pasó su tiempo. Tengo que reconocer y asumir las consecuencias de no haber pedido perdón en su debido momento. No se trata tampoco de ir y armar una escena donde todos vean tu gran bondad de que eres capaz de pedir perdón.
muy rápidamente se puede convertir en una obra de la carne, para que todos te vean y todos te admiren. Pero es teniendo un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y cuando estamos construyendo una relación delante de las personas también. Es necesario tener un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Imagina esto, imagina la vida de un joven en sus 20s que vive con sus papás. Te voy a poner ese ejemplo hipotético porque sé que a ti nunca te ha sucedido algo similar. Hay un joven, no está casado, vive con sus papás, está en sus 20s y tuvo una semana pesada. Estuvo bien caliente toda la semana, se fue la luz y no pudo prender ni el abanico ni el clima, está bien estresado con el trabajo, las relaciones con sus amigos no están bien, ya se le está haciendo tarde para llegar al trabajo, baja para poder seguir y su papá o su mamá le da un comentario y no le dice nada malo, pero son esos comentarios de los papás que se sienten como un gancho al hígado, un gancho te duele en tu interior. Y pierde la cabeza este joven y explota y le contesta con una mala actitud y les responde faltando el respeto y se levanta en rebeldía en contra de sus padres y les dice esto y lo otro y se va enojado porque ya va tarde y se va en el camino pensando cómo me pueden hacer eso, debí de haber respondido así, lo hubiera empinado más en esa situación, ya tengo estas respuestas listas, se me pasan de lanza siempre. Y se mantiene enojado. Ahora imagínate este mismo joven unos 6 meses después. Este joven llegó aliento así un día de repente, escuchó la serie ¿Quién es Jesús? Su vida comenzó a cambiar, se metió al programa de crecimiento, fue a Primeros Pasos, está en el discipulado actualmente. Y este es un joven que está avanzando en su fe. Pero sabes, un día la ciudad no le ayuda, está nuevamente súper caliente, se le fue la luz, está súper estresado en el trabajo, las relaciones con sus amigos no está bien, se le está haciendo tarde para ir al trabajo, baja las escaleras y su papá lo recibe con un dulce gancho al hígado otra vez. Y claro que este hombre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que este joven hace? Se gancha y se pelea y le contesta y le vuelve a gritar y se vuelven a pelear y... ¿Cuál es la diferencia? Que cuando este joven se va, en el momento en que ese joven le da su espalda a su padre, siente como si le hubieran enterrado un cuchillo en su corazón. Siente su corazón arrugado, siente un corazón triste. ¿Cómo es posible que le falté el respeto? ¿Cómo es que deshonré a mi padre que me ama de esa manera? Se va al trabajo, pero no puede pensar en nada del trabajo, está pensando en el mal que hizo. Está atendiendo pendientes, pero no puede atenderlos realmente. Y tarde o temprano, quizás horas o días después, hay una convicción en su corazón de que tiene que ir a pedir perdón. Juan no nos está hablando de tener una vida perfecta, nos está hablando de tener una vida llena de arrepentimiento. Una vida donde tenemos la capacidad de que somos imperfectos y tenemos la humildad suficiente para ir y pedir perdón delante de Dios y delante de las personas. No me digas que eres un cristiano, dime, ¿tienes la capacidad de arrepentirte? Número 3, Juan continúa y nos dice, es necesario que tengas una nueva relación con todo. Es necesario que tengas una nueva relación con todo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Nos dice, en este caso sabemos que nosotros lo hemos conocido a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Qué prueba tan dura, ¿verdad? Todos los demás la pasan normales. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esta es la prueba por la cual sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que anda con Él debe andar como Él anduvo. ¿Y qué prueba tan difícil?
Qué prueba tan difícil. El que no guarda sus mandamientos es mentiroso. Ahora, nuevamente, creo que precisamente por eso Juan nos habla un punto atrás, que no está hablando de una vida perfecta. No está hablando de una vida sin errores, pero ¿qué sí está hablando? Está hablando de tener una nueva relación con los mandamientos de Dios. Lo que Juan nos está diciendo, si dices tener una nueva relación con Dios, tienes que tener una nueva relación con sus mandamientos. Y tienes que tener una nueva relación con su palabra. Y tienes que tener una nueva relación con las personas y con el pecado y con todo lo que te rodea. Si un hombre se casa, por más respetuoso y por más límites sanos que tenga, el día que se case, su relación con todo lo demás cambia. Su relación con sus amigos cambia. Su manera de relacionarse con otros hombres y mujeres cambia. ¿Por qué? Porque se ha comprometido en una relación. Por una relación de amor, la relación con todo lo demás cambia. Y lo que Juan nos está diciendo es, si estás diciendo que tienes una relación con Dios, eso significa que tiene que impactar en tu relación con todo lo demás. Tiene que impactar con todo lo demás. ¿Acaso ha cambiado tu relación con su palabra y con sus mandamientos desde que dices seguirlo? ¿Acaso ha cambiado? ¿Acaso los conoces, los mandamientos por los cuales Dios un día nos juzgará? Dios nos habla y nos revela en su palabra sus planes y sus deseos. ¿Acaso los conocemos? No te estoy hablando de obedecerlos al pie de la letra, ¿acaso los conocemos? ¿Acaso hay un hambre en nuestra vida por ello? ¿O nuestra relación con su palabra es la misma que alguien que no tiene una relación con Dios? ¿Acaso nuestra relación con los mandamientos de Dios es la misma que alguien que no tiene una relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? Quizás puede haber adolescentes en este lugar que durante años asistieron a las clases de niños y domingo tras domingo fielmente escuchando las historias de la Biblia enseñadas por sus maestros y maestras. Y para cuando llegan aquí y escuchan una historia, dicen, esa ya me la sé, esa ya me la platicaron muchas veces, déjame yo te la enseño. Pero puedes saber que tu relación con Dios está avanzando cuando tu relación con su palabra está avanzando. Es decir, el mismo pasaje que ya conocías te puede decir algo nuevo porque hay algo nuevo dentro de ti. Porque tu relación con Dios es algo nuevo, la relación con su palabra te dice algo nuevo. Quizás no eres un adolescente y estás en tus 20s, 30s o 50s y con soberbia y altivez ves la Biblia y dices, ¿qué puedo yo aprender de eso? Si yo ya me la sé todo, nada nuevo me está hablando y quizás tenga razón, nada nuevo te habla. ¿Por qué? Porque tu relación con su palabra está estancada, porque tu relación con Dios está estancada. Cuando tu relación con Dios avanza, tu relación con su palabra también avanza. Tu relación con todo lo demás tiene que cambiar. Quizás tienes 10 años batallando con lo mismo, con el mismo pecado, con la misma tentación. Voy a poner sobre la mesa que quizás tu vida y tu relación con ese pecado están estancadas porque tu relación con Dios está estancada. No es echándole más ganas y no es echándole más esfuerzo, es transformando tu relación con Dios, es conociendo quién es Dios, que el resto de tu vida cambia. La gente no tiene miedo y no tiene problema con el pecado. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué se nos es fácil pecar? ¿Por qué se nos es fácil caer en tentación? Porque no sabemos quién es Dios. Si tú el día de hoy me dices, Eugenio, tengo un problema personal contigo, estoy enojado, me caes mal, no sé cómo eso sería posible, pero tú me dices, me caes mal, nos vemos afuera cuando se acabe el servicio y ahí nos agarramos a golpes. Si estás de mi vuelo, no te voy a tener miedo, ¿verdad? Ahí nos vemos, le ponemos hora. Pero si me dices que el procurador o el fiscal del estado tiene problemas conmigo y que hay una granadera llena de pelados de fuerza civil allá afuera y están esperando para golpearme,
no voy a salir por la puerta de enfrente, voy a salir por la puerta de atrás. Porque hasta que entiendo con quién estoy teniendo el problema, tomo acciones distintas. Hasta que comprendo quién tiene un problema conmigo, causa efectos y hace que me maneje de manera distinta. Es conocer los atributos de Dios, es conocer su amor y su justicia que transforman nuestra vida. Es conocer que estamos delante del Dios justo y delante del Dios recto, no el juez corrupto y no el Dios que deja pasar la inmoralidad, es delante del Dios justo que cambia nuestra vida. Pero también, cuando hay una persona tan dulce, cuando hay una persona llena de amor y de gracia y de misericordia, que no le haría daño a una mosca, si esa persona tiene un problema contigo, creo que también deberías de tener temor en tu corazón. Si la persona más llena de amor tiene un problema contigo, creo que podríamos tener la humildad para decir, quizás algo estoy haciendo mal. Es una nueva relación con sus mandamientos. Transformando y renovando mi relación con Dios es que me vuelvo a relacionar con sus mandamientos y puedo saber que Él está en mí. Juan dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Me acuerdo de niño cuando mi papá nos llevaba a jugar básquetbol y en ese tiempo los shorts se usaban enormes y pues mi papá está enorme, entonces los shorts estaban más enormes y nos intentábamos poner su uniforme y nos quedaba colgando. Era más que una bata o un vestido. Y tú podías ver a ese niño y podías reírte de él en el buen sentido, podría divertirte y causarte gracia. Pero cuando me veías uniformado al lado del uniforme de mi papá, no tenías duda de a quién ese niño estaba intentando parecerse. Quizás no metía ninguna canasta, quizás no podía botar el balón, pero no te quedaba duda de a quién estaba imitando. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y número 4, la cuarta prueba que Juan nos da, creo que es la más difícil, es el amor entre los hermanos. El amor a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 7 al 11. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. Ya lo conocen. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. La luz verdadera ya está alumbrando. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Al siguiente. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y Juan nos da esta prueba del amor a los hermanos. Ahora me gustaría comenzar con la primera parte porque parece un trabalenguas, no sé si se dieron cuenta. Porque dice, no les escribo un mandamiento nuevo y dice, les escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿cuál es, Juan? ¿Hay uno nuevo o no hay uno nuevo? ¿A qué se está refiriendo Juan? Juan dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, refiriéndose ¿a cuál? Al de amar al prójimo, amar a tu hermano. Dice, no les escribo uno nuevo, porque ese mandamiento ya existía. Ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en la ley, ya se había escrito miles de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Juan continúa y dice, otra vez les escribo un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a la luz de Jesús, a la luz de la vida de Jesús, el amar a tu hermano se ve de una manera totalmente distinta. Jesús no viene a traer un amor barato y un amor fácil. Jesús viene a traer un amor por los amigos y por los hermanos, que es dar la vida por ellos. Cuando vemos lo que es el amor bajo la lupa de quién es Jesús, es un amor totalmente diferente. Entonces dices, es el mismo mandamiento, pero Jesús lo elevó a un estándar nuevo. Jesús lo elevó a un estándar totalmente distinto. Y ese es el estándar que Juan nos dice.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que dice que está en la luz y odia a su hermano está en las tinieblas. El que odia a su hermano no ha conocido a Cristo Jesús. El que odia a su hermano todavía no le es revelado quién es Jesús. No tienes una relación con él. Ahora, a lo largo de las Escrituras, Jesús y la Biblia nos enseña que es necesario amar a las personas. Es necesario inclusive amar al enemigo. Jesús lo lleva a este extremo en donde dice, si eres pobre y eres un esclavo y te mandan a hacer un mandado, si te llevan a cargar algo, una milla, da una milla extra. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Ama hasta a tus enemigos. Pero en este contexto, Juan está siendo muy claro y nos está diciendo el amor a los hermanos, el que ama a su hermano. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera prueba. A tu enemigo que ves una vez al año, que no frecuentas, no es fácil amarlo, pero no lo tratas. Pero a tu hermano que ves todos los días, a tu hermano que ves todas las semanas, con el que te sientas al lado todos los domingos, otra vez ya llegó. Ahí es donde practicamos el amor. Ahí es donde practicamos un carácter maduro con aquellos que son nuestros hermanos, especialmente se está refiriendo a nuestros hermanos en la fe. A nuestros hermanos en la fe. Aquel que ama a su hermano lo ha conocido. ¿Acaso somos de los que aman a los hermanos de la iglesia o odiamos a las personas de la iglesia? Quizás has escuchado estas palabras del Salmo 1, verso 1, el primer salmo. Bienaventurado aquel que no se sienta en silla de escarnecedores. O bienaventurado, bendecido aquel que no se sienta en la silla de los destructores. Y es bien fácil ponerte desde esta postura del salmista, Dios, tengo que tener cuidado de no sentarme en la silla de los destructores y si lo hago y me cuido de eso, tú me vas a bendecir. Pero hoy quiero hacerte esta pregunta. Si estás solo el día de hoy, si sientes que estás solo, ¿será acaso porque tu silla es la silla del escarnecedor? ¿Acaso tus palabras producen escarnio en la vida de los otros? Tus palabras producen burla y destrucción en la vida de los demás. Quizás, ¿acaso eres tú el que otros tienen que cuidarse de no estar contigo? Quizás no te dejaron porque gachos o porque son malos o por ser injustos, sino porque se estaban protegiendo. ¿Acaso somos de los que amamos con nuestras palabras o causamos odio con nuestras palabras? Déjame hacerte esta pregunta. Desde que llegaste a la iglesia, ¿son más las personas con las cuales puedes decir algo bueno de ellas o son más las personas de las cuales hablas chisme y hablas mal de ellas? ¿Son más las personas con las que puedes ir a un café y puedes ir y compartir un alimento y tener una buena plática y una plática sana? ¿O son más las personas de las cuales mejor hablas de ellas pero a sus espaldas porque estás a punto de criticarlas y de chismear de ellas? Juan se lo toma muy en serio. El que odia a su hermano no ha conocido a Jesús. No tienes derecho a llamarte cristiano, a llamarte un seguidor de Jesús si odias a tu hermano. ¿Por qué lo lleva a este extremo, Juan? Voy a tomar del último mensaje. El Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, el Dios que es justo y es recto, nos declara justos y nos trata como justos. Se olvida de nuestro pasado y nos perdona. Entonces, ¿quién te crees tú que eres para andar hablando del pasado de los demás? Si el Dios que es todopoderoso y es recto y es justo decide perdonarnos y olvidar nuestro pasado, ¿quiénes somos nosotros para andar hablando del mal pasado de la gente? Literalmente, en la Biblia se presenta a Dios y está este otro personaje que se llama Satanás. ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás significa el adversario, el acusador. ¿Acaso tú y yo acusamos a la gente de lo que hicieron? ¿Acaso para ti y para mí es fácil hablar de lo que otros hicieron mal en el pasado? Me pregunto si Jesús estaría aquí con nosotros y Él se acercaría y nos diría, Satanás, apártate de mí. Apártate de mí.
porque yo pagué el precio, porque yo di mi vida por esa persona. Yo derramé mi sangre por restaurar a esa persona y tú vienes a criticarlo. Apártate de mí, Satanás. ¿Acaso odiamos con nuestras palabras? ¿Acaso es para nosotros consumir chisme? Es tan fácil como tomarte un agua fresca en un día caluroso. Hablar mal de la gente, hablar mal de su pasado. El que odia a su hermano está en tinieblas todavía. Si no has entendido que Jesús te ha librado de tu pasado, seguirás condenando a otros por el suyo. Si no has entendido que Jesús te ha venido a liberar de tu pasado, seguirás condenando a otros por el suyo. Es por eso que conocer a Dios y conocer lo que Jesús hace por nosotros nos transforma. Nos transforma, trae una restauración a nuestra vida. No importa qué tantos libros has leído o cuántos versículos de la Biblia te sepas. Si fallas en amar a tu hermano, no has conocido a Jesús. No lo has conocido. No me digas si crees o no crees en Dios. No me digas si te confiesas cristiano o no. Dime, ¿acaso amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermano? Me gustaría ir cerrando este mensaje haciéndote esta pregunta con mucho respeto y con mucho amor, pero porque quiero y amo mucho a esta iglesia, tengo que hacer esta pregunta. ¿Te sientes identificado con uno de estos 4 puntos? ¿Acaso puedes decir que eres una persona que anda a la luz de la verdad de Dios? ¿Que eres alguien que tiene un arrepentimiento genuino en su corazón? ¿Eres alguien que tu relación con Dios y con sus mandamientos y con su palabra ha cambiado? ¿Eres alguien que ama a los hermanos? ¿O no te puedes sentir identificado con ello? Esa es la prueba de si hemos conocido a Jesús realmente. Ahora, Jesús viene y Jesús abre el camino. Es conociéndolo a Él, no es con nuestras fuerzas y no es por nuestros méritos, es conociéndolo a Él que nos transforma. Jesús viene a esta tierra y como un maestro nos viene a enseñar, viene como ese sacrificio a tomar nuestro lugar. Y lo que Jesús nos ofrece es ser parte de su iglesia. Lo que Jesús nos ofrece es ser un discípulo de Él. Ahora, ¿cuál es el costo de ser un discípulo de Jesús? Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Jesús le pone el precio más alto a seguirlo, es la vida misma. Jesús dice, aquel que pierda su vida en pos de mí, la ganará. Jesús le pone el precio más alto. Ser cristiano no es llamarte cristiano, ser cristiano no es ganar un debate de si eres cristiano o católico. Ser un cristiano es confiar y poner tu plenitud solamente en Cristo. Es saber que en Él está nuestra esperanza, es poder dar tu vida a favor de Él. Es el precio más alto. Jesús no viene a traer un juego, Jesús no viene a traer un entretenimiento. Ahora, ¿por qué Jesús haría algo así? Porque esa es la vida que vivimos. ¿Cuál es el precio de esta vida? La muerte. ¿Cuál es el precio de vivir? Que vamos un día a morir. Y si un día ese precio será pagado, si nuestra vida de como quiera será entregada, ¿por qué no hacerlo por Cristo Jesús? Si tu vida y mi vida un día van a llegar a su fin y un día tendremos que entregarla, ¿por qué no entregarla por la muestra de amor más grande que este universo ha visto? Cristo Jesús. Tu vida pasará, tu vida de como quiera va a ser utilizada, tu vida de como quiera va a ser gastada. La pregunta es, ¿vas a seguir a aquel que demanda un precio de ese tamaño? Seguir a Cristo Jesús.